tardía edad. Aparecían más, se duplicaban más de lo que debería, y una persona con Huntington aparecían más CAGs. ¿Hasta cuánto? 100, Varios. Mayor a 100. Mayor a 40. Más de 40 repeticiones hacían que tantas glutaminas hagan que la proteína pierda su forma. Al perder su forma, perdía su función y por lo tanto se generaba esa enfermedad y empezaban a morir neuronas. ¿Ok? Entonces, esto es una mutación por repeticiones, tal cual está ahí. Se aumentan tanto las repeticiones de las que puede soportar realmente la proteína que empieza a perder función. Hay varias enfermedades de repeticiones. Una es la fibrosis quística, el X frágil. El X frágil es uno de ellos. Ya, esto era lo que estaba preguntándonos un poco, ¿no? Todo cambio en la secuencia de ADN genera realmente una mutación. Hasta ahora, ¿cuáles son las excepciones? Cuando la inserción o elección es por múltiplos de 3. Ya, cuando la inserción o elección es múltiplo de 3, no se cambia el marco de lectura, pero se está quitando o agregando un aminoácido o varios. Eso podría ser patológico, como no. Podría ser, ¿no? Podría ser. Claro, si cambias, pues es una mutación con sentido erróneo, no un amicén. Si cambias un aminoácido hidrofóbico por otro hidrofóbico, lo más probable es que no le generes alguna alteración en la función de esa proteína. Pero vamos a agregar uno más. Vamos a agregar aquí. Acá. Vamos a borrar aquí. Falta una. La sexta sería, ¿no? Porque la quinta era por repeticiones. La sexta es mutación silenciosa. Llegamos a la silenciosa. ¿Qué es una mutación silenciosa? Ojalá se pueda ver. ¿Qué es una mutación silenciosa? Es lo siguiente. Yo tengo una secuencia de ADN, Silenciosa, no sé. CCG, CAG, bla bla bla. ¿Ok? El marco de lectura va así. Y esto es prolina, esto es glutano. ¿Estamos? Prolina. Ocurre una mutación puntual. Una mutación puntual que me va a cambiar la guanina. Entonces, en el ADN mutante viene la secuencia CCC y lo cambio, digamos, por timina. Y lo demás sigue igual. CAG. ¿Cambió el marco de lectura? No, ¿verdad? Porque no hubo inserción de lesión. Esto se va a leer así. Y este así. Este sigue siendo glutamina. ¿Y este qué es? También es prolina. Porque recuerden que el código genético era degenerado. Y para prolina tenemos varias alternativas. Entonces, esta mutación no le hizo absolutamente nada a la proteína. Absolutamente nada. Por lo tanto, mutación silenciosa. Este tipo de mutaciones ocurren muchas veces en nosotros. Y no son patológicas. ¿No? Solamente las que cambian algo son las patológicas. Esa es la última que le quería mostrar, mutación silenciosa. Entonces, supongo acá, esta presentación, de repente vieron al comienzo que estaba mi nombre y otra persona más, es porque es una profesora que me lo ha prestado. Es una profesora que invité el ciclo pasado, que no ha podido venir ahora. Polimorfismo, ya. Entonces, eso fue todo de mutaciones. ¿Ya? Eso fue todo de mutaciones. Está claro los tipos de mutaciones y cuándo se puede generar y qué es lo que se puede generar. ¿Ah? ¿No está en el diapositivo? Ahorita te lo muestro. A ver, otra vez para poder explicar qué es un polimorfismo, qué es una mutación. Cambio, cualquier información, cualquier cambio. Entonces, ¿será patológico? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué el video decía que somos parecidos en un 99.9%? ¿Qué pasaba con ese 0.1%? Probabilidad de enfermedad. Ese era el motivo de que seamos diferentes. ¿Y de dónde sale ese 0.1%? De las mutaciones.
cambios constantes que hay entre nosotros que hacen que seamos completamente distintos. ¿Okay? Aquí les estoy dejando, ustedes deben conocer esta portada porque es de varios seminarios de ustedes, ¿no? Este libro es muy bueno. Entonces ahora no lo usé para el curso porque tiene información bien reducida. El libro se llama Biología Molecular en Ciencias de la Salud. Lo tengo en el UCB, se los dejo si desean. A ver, capítulo 8, mutaciones. Resume lo que hemos hablado aquí. Son 5 hojas, no 4 hojas, poquísimo. Se lo entrego a la delegada. Y acá hay otro de polimorfismo, que es lo que voy a ver ahorita. Ese para estudiar, ¿no? Está resumido para estudiar. Para que ustedes lo puedan leer. ¿Qué es un polimorfismo? Para empezar, un polimorfismo... Varios cambios de forma. Para empezar, un polimorfismo es una mutación. ¿Ok? En un polimorfismo, vamos a empezar por ahí. Polimorfismo. ¿Se ve bien? Primero, es una mutación. Pero ¿cuál es la diferencia respecto a lo que hemos estado viendo? Ese 0,1% que nos hace diferentes, ¿nos hace enfermos? No, ¿verdad? Simplemente hace que tengamos diferente color de ojo, que seamos más altos, etc. Pero no hace que seamos enfermos necesariamente, solamente nos hace distintos. Entonces, hay muchos cambios, 0.1% de cambios, hay algunas patológicas, ¿verdad? Pero la mayoría simplemente hace que seamos distintos. Esos cambios que están distribuidos entre nosotros de forma normal se denominan polimorfismos. ¿Qué son? Son mutaciones, pero mutaciones normales, que no nos hacen nada. ¿Se acuerdan ustedes del término alelo? Sí. A ver, ¿qué es un alelo? Repitan lo que estaba en el libro de los Luni. ¿Qué es un alelo? Forma alternativa de un... Y acá tengo en un cromosoma 1 el gen A, y en el otro cromosoma tendré el gen también A, pero un alelo. Puede ser A minúsculo. ¿Estamos? Son 2 alelos, ¿cierto? Uno será dominante y el otro recesivo, pero son alelos. ¿Son diferentes genes? No, sigue siendo el mismo gen. De repente este alelo de acá decía los ojos van a ser de color azul. Y este alelo recesivo va a decir, bueno, los ojos van a ser de color rojo, ¿no? Nunca he visto una cosa de color rojo, pero vamos a ponerlo de color rojo. Mío también rojo. ¿Ya? Entonces, si una persona hereda esta combinación, ¿qué ojos de colores tendrá? Azul, ¿no? Entonces, los dos genes es el gen del color de los ojos. Es el mismo gen, pero generan distintos fenotipos. ¿Por qué? ¿Qué hace que sea el mismo gen, pero genera diferente fenotipo? Polimorfismo. Lo siguiente. Y aquí viene lo que hemos estado hablando. Viene otro, este va a ser la mayúscula. La minúscula, A, sea. ¿Cuál es la diferencia? Está aquí. Podemos hacerle así, podemos hacerle acá, aquí. El código genético degenerado. Este codón, GGG, genera el mismo aminoácido que este codón GA. Vamos a poner otro gen. Es una mutación de tipo silenciosa. Silenciosa y puntual también, ¿cierto? Puntual y silenciosa. Vamos a poner acá TTT y aquí ATT. Estos dos codones generan aminoácidos distintos. ¿Ya? Aminoácidos distintos. Este va a generar un aminoácido hidrofílico y este es un aminoácido hidrofílico también. Pero este va a ser hidrofílico, vamos a ponerle 5 cruces. Y este vamos a ponerle 3 cruces. O sea, los ambos son hidrofílicos, pero uno es más, uno es más nivel que la otra. ¿Ya? Entonces, es el mismo gen. Hay un cambio, este cambio es inocuo, pero suficiente para generar una característica distinta. Eso diferencia los alelos.
cambios, mutaciones que generan cambios leves en la proteína, que no impiden su función, pero sí le hacen dar otra característica. ¿Estamos? Por eso es que un alelo genera ojos azules y el otro color rojo. ¿Estamos? La diferencia es esa. Entonces, ¿qué son alelos? Son variantes del mismo gen que tienen algunas diferencias que hacen que la proteína dé alguna, cambie un poco en lo que es su función y genere distinto. No es patológico, dime. ¿Y qué le hace ser a uno dominante y al otro recesivo? La expresión. ¿Qué sucede? Nosotros somos diploides. Tenemos el mismo gen en 2 cromosomas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les hablé de los elementos reguladores? La caja Tata, enhancers, etc. Acá también lo va a tener, ¿verdad? Ya. También existen variantes en estas secuencias reguladoras. Sucede que cuando ambos están en un individuo, los factores de transcripción van a preferir a una antes que la otra, porque tiene más afinidad una que la otra, por las secuencias. Entonces se pegan aquí y solamente expresan esta ya no se va a expresar. Entonces, que una sea dominante que la otra quiere decir que una se está expresando y la otra no. Eso quiere decir que una sea dominante que la otra. Con dominante quiere decir obviamente que las dos se expresan. Entonces, los polimorfismos son cambios que permiten la existencia de los alelos, que son variantes del mismo gen, que generan fenotipos distintos, pero que no necesariamente son patológicos. ¿Está bien? ¿Perdón? Los alelos. Los polimorfismos permiten la existencia de los alelos. ¿Ya? Existen varios alelos porque hay cambios. Hay una mutación que es irrelevante. No se le puede decir polimorfismo. Podría ser. ¿Saben por qué? Porque la definición de polimorfismo va un poquito más allá. Mira, completo aquí. Es una mutación que se presenta en más del 1% de la población. Y ustedes lo van a encontrar haciendo aquí. Si hay una mutación que está distribuida, por ejemplo, en el 3% de este salón, seguramente esa mutación no va a ser patológica. Es una variante que genera un alelo. ¿Ya? Entonces, la definición de polimorfismo va por ahí. Los polimorfismos permiten la existencia de los alelos, son cambios que no generan disfunción, pero sí cambian el fenotipo, y tienen que estar presentes en más del 1% de la población para que se consideren como polimorfismos. Y son responsables de la diferencia que existen entre nosotros. Algunos polimorfismos están asociados a enfermedades, sí, no generando la enfermedad, pero sí haciéndonos más susceptibles a la enfermedad. ¿Perdón? Como el cambio de piel, la persona que reside en lugares blancas no soportaría el calor. Eso es una consecuencia del color de la piel. Podría ser, digamos, ¿han escuchado del HLA ustedes en inmunohistocompatibilidad? El HLA son proteínas que permiten el reconocimiento injerto con la persona que está recibiendo el injerto. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Muchos de estos componentes del HLA también tienen alelos, y algunos alelos están asociados a diabetes. Entonces, una persona que tiene un polimorfismo X asociado a diabetes tiene más posibilidad de tener diabetes. ¿Pero de qué dependerá de que genere la enfermedad? ¿Recuerdan la fórmula? El fenotipo, es decir, en este caso la enfermedad, venía del fenotipo. ¿Pero de qué más? ¿De qué más faltaba aquí? El fenotipo, que puede ser una enfermedad o un rasgo, el ambiente. Entonces, los polimorfismos, para que generen una enfermedad, si te hace más susceptible a la enfermedad, le falta sumarle el ambiente, que tú te expongas, ¿okay?, al factor ese que te hace propenso y genera una enfermedad. Entonces, un fenotipo, un polimorfismo, jamás va a ser responsable de una enfermedad, pero sí te puede hacer más susceptible. Te va a hacer más susceptible a la enfermedad. En el video que usted nos dio de que una parte era volando a uno y que sí, el CGC es ya CGC es la
timina, y el otro es C, DGC. ¿Qué es? Cisteína. ¿Cuál es la pregunta? A ver, no es silenciosa porque estamos cambiando de un aminoácido a otro. Porque supuestamente en esa familia hacía que limpien sus venas. No tenían que... ¿Ya eso era una enfermedad? No, era un rasgo. ¿No? Veamos qué características tiene la arginina y cisteína. Revisen ahí. Tenía un grupo diol, ¿no? Y este era polar. ¿Esto es apolar? No, no es apolar. No es apolar. Es polar también. Interacciona con el agua. ¿Okay? Entonces, ¿las propiedades están cambiando drásticamente aquí? No. Pero suficiente para hacer que esa familia pueda limpiarse rápidamente el colesterol. A eso es lo que voy. Y esto de acá, como no genera una enfermedad, es decir, no hace que la población baje, que el individuo muera, es un polimorfismo. Como no hace daño, muchos de nosotros de repente tenemos esa variante, no lo sabemos. Y se va a distribuir y va a incrementar distribuyéndose. ¿Por qué? Porque no nos mata. Se va a seguir distribuyendo por eso. ¿Perdón? Esto sería un alelo y esto sería otro alelo. Acá, perdón. Eso no sería polimorfismo. Eso sería un polimorfismo. Seguramente es un polimorfismo, habría que ver este dato, ¿no? Pero seguramente es un polimorfismo. O sea, ustedes ya piensen lo siguiente: una variante mutacional que no genera daño, lo más probable es que va a seguir distribuyéndose en nosotros porque no va a desaparecer, no hay nada que lo desaparezca. ¿Por qué una mutación desaparecería, por ejemplo? Una enfermedad que hace que el individuo muera a los 3 años. Ya, vamos a poner un poquito más. 9 años. Esa persona, ese niño, dio tiempo a la persona para que se reproduzca y genere descendencia. No, entonces las personas que tienen esa mutación va a desaparecer con el individuo. No se va a distribuir. ¿Entienden? Mientras más letal es una enfermedad, una mutación, pues entonces menos se va a distribuir en la población. En menos del 1%. Por eso que un polimorfismo es más del 1%. ¿Ya? Yo creo que una pregunta a la puerta del tema sobre la expresión de los tipos de rasgos, color rojo, X, ¿cómo es que expresa uno y el otro? ¿De qué manera? Por lo que les había dicho. A ver. Vamos a explicarlo de esta forma. ¿Eh? Vamos a poner una proteína que sea un factor de transcripción para que se exprese esa proteína del color X. ¿Ya? El color, vamos a decirle marrón. ¿Ya? Y esta se va a unir a una secuencia promotora, ¿se acuerdan? A una secuencia reguladora. Tenemos dos opciones. Vamos a ponerle alelo A y alelo A. ¿Ok? Mayúscula y minúscula. Esto va a ser la región reguladora y por aquí empieza el gen, ¿ya? Más allá. Esta región reguladora puede tener una secuencia de caja tata de así, ¿ya? A, T, 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 A, A. Y esta también tiene de caja tata, pero de repente aquí donde había una T cambió a G. Y acá hay T y A. Este cambio aquí hace que el factor de transcripción no sea tan afín a este. Pierde afinidad a este, ¿ok? O no pierde totalmente, la disminuye y se hace más afín a este. Entonces va a preferir unirse aquí, va a competir y este no se va a unir. ¿No? Este, la minúscula, no se va a expresar, por eso es la recesiva. ¿Ya? Si la persona es homocigota recesiva, la poca afinidad que tienen los dos va a ser suficiente para que el factor de transcripción esté aquí, porque este de acá es su match, no tiene otro. ¿Entienden? Pero la otra no estaría dentro del... Si es recesivo, la persona dominante no se presentaría en el ser que presenta esa característica. Claro, no se expresa en esa persona. Porque no tiene... El dominante. Ha sido una clase un poco tediosa, ¿no? Pero ha sido una clase un poco tediosa porque mucha nomenclatura, muchas de estas cosas, pero les estoy dejando por eso el capítulo del libro
con lo que les he explicado va a bastar para que ustedes puedan repasar el tema. No he seguido ningún orden de ningún libro, ni siquiera el que les he dado. El que les he dado porque lo he revisado rápidamente y he dicho acá está, con los acordes que estoy dando, que usted lo revise. ¿Ya? No está esto en el General Card, está seguramente en partes, así que por favor repasen lo que les he dado, que sí he visto que tiene completa la información. Entonces, queda claro lo que es una mutación, un polimorfismo, los tipos de mutaciones, las consecuencias de cada una de ellas. Y obviamente la estructura de un gen. Acabó la clase.